Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo review en el canal de Twin Trail. Hoy tenemos con nosotros la Vogue 300 Rally. Vogue, una marca china que irrumpió en el mercado con mucha fuerza, tiene infinidad de modelos, muchísimos, y dentro de esta infinidad de modelos en diferentes gamas, la que nos acontece hoy, la Vogue 300 Rally, una trail de baja cilindrada ideal para iniciarse en este mundo del polvo y de la tierra. ¿Dónde apunta Vogue con este modelo? Sin duda tiene un gran abanico de posibles clientes. Una trail económica de inicio de cilindrada con unas prestaciones a la par de lo que su aspecto hace ver. Una moto que puede servir tanto a usuarios que se están iniciando en este mundo del trail, que quieren una moto para poder andar por la montaña y hacer algunos desplazamientos urbanos, como al público que ya está un poco de vuelta, que viene de motos más grandes y está buscando una moto simple, que pese poco, que no le dé problemas y que pueda meterse por todos sitios. También para el cliente que no busca una moto prestacional, quizá el cliente que está buscando una moto con más prestaciones para ir por campo, para hacer off-road o para competir, evidentemente no es el público que está buscando esta moto, pero para una inmensa mayoría, sobre todo ahora que está más de moda todos estos eventos de roadbook, todos estos eventos que hacen rutas por off-road, rutas trail, sin duda es una buena base, una buena entrada para empezar en este mundo sin sobre todo gastarse una gran cantidad de dinero. Sin duda, uno de los mayores atractivos es el precio, es quizás de las trails de cilindrada la que menos cuesta. Entró directamente a la línea de flotación, a atacar la línea de flotación de la competencia en este segmento. La verdad que tenemos una trail con un muy buen aspecto y con unas características que ahora os desvelaremos. Analizando un poco sus características técnicas, como siempre empezaremos de abajo para arriba. Llantas y neumáticos, llanta 21-18, llantas de radios cruzados en medida típica de moto de esta cilindrada. Neumáticos off-road, eso sí, con cámara, no son llantas tubles. El apartado de frenada, disco delantero, solo un disco de 265 milímetros con una pinza de 2 pistones. En la parte trasera, disco de 220 con un pistón. Si hablamos de suspensiones, en la parte delantera tenemos una horquilla invertida de 41 milímetros de diámetro y 240 milímetros de recorrido. En la parte trasera, un monoamortiguador con 240 milímetros de recorrido también. Ninguna de ellas, ni la horquilla ni el amortiguador, tienen posibilidad de reglaje. Si hablamos un poco de su propulsor, esa pequeña alma que mueve esta máquina, es un monocilíndrico de 300 centímetros cúbicos, inyección electrónica, refrigeración líquida, da unos 29 caballos a 9000 vueltas y un par máximo de 25 Nm. Si hablamos un poco de estriberas y palancas, la verdad que las estriberas, aun siendo de hierro, han pensado y han acertado en que el uso prioritario de esta moto es por off-road, con lo cual las han hecho un poquito más anchas que la norma, para poder ir cómodos cuando vamos circulando de pie en ellas. Tanto la palanca de cambio como la palanca de freno son de hierro. La parte buena es que si nos caemos y se dobla es más fácil ponerlas en su sitio y no se suelen partir tanto. La palanca de freno no es regulable en altura y la palanca de cambio sí, usando el típico sistema de tornillito y volver a encajar en el estriado. Otro detalle importante y curioso es que las estriberas del pasajero son retráctiles y la verdad muy pequeñas y ubicadas en una zona que no molestan en la conducción. Si hablamos un poco de sus líneas y de su ergonomía, lo primero que salta a la vista, ya sea parada o cuando te subes, es su altura del asiento, 915 milímetros al suelo. Además es un asiento un poquito ancho, no es un típico asiento estrecho endurero. Eso hace que una vez nos subamos tengamos que abrir un poquito las piernas y todavía notemos más esa altura. No es nada preocupante, pero sí que la verdad es que, a diferencia de otras motos de la categoría de esa cilindrada, es quizá de las más altas. El asiento, por contra, es más cómodo, ofrece un mullido un poco durito, pero que cuando van pasando las horas se va agradeciendo que sea así. La verdad es que no te hace cansar cuando llevas muchas horas circulando por carretera con ella.
Si hablamos de las líneas, son unas líneas bastante afiladas y desde mi punto de vista bastante acertada. Hacen además estas líneas que la moto se vea muy esbelta y que sea muy estrecha en la zona de la cintura para cuando estamos conduciendo de sentados o sobre todo cuando estamos conduciendo de pie no haya nada que nos moleste. Además, la parte frontal del carenado es bastante compacta, pero no es una moto pequeña, es una moto que tiene bastante espacio, bastante generosa y una pequeña cúpula que nos ayuda a protegernos un poco de las inclemencias. ¿Qué es lo que notamos cuando nos subimos a ella? Pues como os decíamos antes, es una moto bastante alta y solo subirnos ya nos damos cuenta que, aunque la suspensión trasera baje un poco, de que estamos de talla media, es un poco complicado llegar con los dos pies al suelo. Aún así, al ser una moto relativamente estrecha, no es que sea extremadamente dificultoso. Una vez nos subimos a ella, ¿qué nos encontramos enfrente nuestro? Primero, un pequeño carenado que lateralmente es bastante compacto y se abre un poco más en la parte frontal. Tenemos una pequeña cúpula que nos para un poquito el aire, la verdad es que tapa un poquito el aire del cuerpo, pero tanto casco como hombros quedan bastante expuestos, es una cúpula bastante estrechita. Y debajo de ella tenemos el marcador, que es una pantallita LCD, que tenemos un poco de información, pero tampoco es muy completo. Tenemos cuántas revoluciones, velocidad, tenemos la marcha engranada, tenemos el parcial y el total del kilometraje y los distintos iconitos de información de estado de la moto. Además nos encontramos un botón aquí en el manillar que es específico para conectar y desconectar al ABS. Se puede configurar en ABS normal para carretera con ABS en las dos ruedas o ABS off-road manteniendo el ABS en la rueda delantera y desactivando el ABS en la rueda trasera. Eso sí, para poder cambiar de uno a otro tenemos que parar la circulación para activar esta opción. Las piñas clásicas que podemos encontrar en infinidad de modelos y más modelos proveniendo de la China. Calidad correcta y funcionalidad y tacto más que correcto. Además nos encontramos unos paramanos de serie con unos contrapesos al final del manillar para intentar mitigar un poco las vibraciones a altas vueltas de este pequeño propulsor y también cabe destacar que ni la maneta de embrague ni la maneta de freno son regulables en distancia. Por último también comentar que el tapón del depósito de combustible, que es mecánico, no dispone de bisagra y una vez lo abrimos nos quedamos con el tapón en la mano mientras hacemos el repostaje. ¿Qué es lo que notamos cuando empezamos a circular con ella por carretera? Antes de nada advertiros de que este modelo no nos lo ha dejado el fabricante ni un concesionario, es un modelo de un particular y nos ha dejado para que podamos probar. Ha hecho algunos pequeños cambios, algunos, como podéis ver, los retrovisores. Ha puesto unas alzas de manillar, con lo cual ha subido 2 centímetros de manillar. Y el más importante, de cara a hablar del tema dinámico, es que ha bajado dientes al plato trasero, con lo cual ha alargado el desarrollo y eso hace que el comportamiento del motor no sea idéntico al original. Igualmente, nos podemos hacer un poco a la idea de cómo el original puede funcionar. Cuando arrancamos y empezamos a circular por carretera nos damos cuenta de que el monocilíndrico sube muy bien de vueltas. Es un monocilíndrico con una respuesta bastante plana, es decir, bastante progresivo. Sí que es verdad que a partir de 6.000 vueltas empieza a vibrar un poco y como más lo subimos de vueltas, más vibración notamos. Es una respuesta plana con una aceleración correcta para las prestaciones que tiene. A nivel ergonómico, una vez estamos circulando por carretera, la posición o el triángulo de ergonomía es bastante correcto, si bien quizá noto un poco las estriberas altas y las piernas un pelín encogidas. El asiento, como comentábamos antes, es un mullido tirando a duro, pero esto hace que cuando llevamos muchos kilómetros encima de la moto vayamos cómodos y no notemos cansancio. La protección aerodinámica, como os decía antes, es más bien justa. Sí que tenemos un pequeño carenado, sí que tenemos una pequeña cúpula, pero es una cúpula bastante estrecha y deja pasar mucho el aire, con lo cual sí que nos proporciona un pequeño plus de comodidad, pero nada especialmente destacable. Cuando empezamos a encontrarnos curvas, hay que destacar varias cosas. El primero es que la moto es una moto relativamente ligera, son 160 kilos más o menos llena. Es una moto que al ser ligera es muy fácil moverla y colocarla en todas las curvas. Ayuda al motor el poder enlazarlas todas casi a fondo. Es un motor con una respuesta tranquila, con lo cual no nos va a dar ningún susto cuando aceleremos a fondo a la salida de las curvas. A destacar que la frenada, el freno delantero, la verdad es que es un poco justo. Tiene un tacto de maneta muy duro. La verdad es que se hace complicado frenar solo con un dedo. Tienes que frenar mínimo con 2 dedos y hacer bastante fuerza si quieres parar la moto en pocos metros. El freno trasero, por suerte, funciona a la perfección y ayuda siempre en esta labor de colocar un poco la moto a la entrada de las curvas. En cuanto a suspensiones, mencionar que son unas suspensiones con un talado tirando a cómodo, a blando, pero
La horquilla tiene un talado un poquito más enérgico y esto hace que cuando llegamos rápido a una curva y queremos apurar la frenada, no se hunda en exceso, con lo cual da más aplomo al tren delantero y hace que la moto se pueda guiar con mucha facilidad. Cuando entramos por pista, ¿qué sensación nos transmite esta Vogue 300 Rally? Lo primero a tener en cuenta que esta moto, desde nuestro punto de vista, es una moto diseñada para el trail excursión, ¿de acuerdo? Es una moto pensada, creemos, para poder disfrutar del campo, pero sin buscar unas prestaciones, un comportamiento muy deportivo. En esa faceta se desenvuelve muy bien. Si optamos por ir sentados y relajados, la verdad es que las suspensiones tienen un talado tirando a cómodo, tirando a blandito. Eso hace que aunque esté el terreno un poco irregular, aunque vayamos sentados encima de la moto, vayamos ciertamente cómodos. Antes de todo esto deberíamos haber desactivado el ABS. La verdad es que en la rueda delantera es más difícil que entre en acción, también motivado de que el freno delantero tiene un tacto muy duro y es muy difícil bloquear la rueda delantera, pero la rueda trasera sí que es verdad que es mucho más fácil poderla bloquear. Puede ser debido a estos neumáticos que tienen unos tacos bastante poco pronunciados o que el amortiguador tiene un talado muy blando, tiene una rebote, una extensión muy abierta y hace bastante fácil que la rueda rebote un poquito y sea más fácil que se pueda bloquear. En esta faceta de disfrutar de la moto y no buscarle prestaciones que no tiene, el comportamiento del motor es muy bueno, es un motor muy progresivo que siempre tracciona bien, que tiene unos bajos suficientes para poder circular con comodidad y que siempre tengas un poco de respuesta para poder sacarte de cualquier problema. Una vez vamos animándonos y vamos buscando una conducción más deportiva sentados o intentamos hacer algún derrape, salir alguna curva derrapando, es un poco más complicado, no tiene tanto par motor como para darnos tanta satisfacción al salir en las curvas. Si ya empezamos a buscar las cosquillas, si ya empezamos a querer pilotar de manera un poquito más agresiva, subir el ritmo, ya nos ponemos de pie encima de la moto para poder controlarla mejor. Lo primero que notaremos es que la zona de apoyo de las piernas, la zona del depósito, es una zona bastante estrecha, caen de manera natural. Por suerte la carrocería está pintada como en un color mate que proporciona que tengamos un buen agarre y no patina demasiado, con lo cual la posición para cogernos a la moto y para guiarlas es muy natural y es muy fácil de colocarse. Cuando estamos en esa situación vamos a encontrar ya las primeras carencias. La primera de motor. El motor, como comentábamos, funciona muy bien a ritmos suaves. Cuando empezamos a exigirle prestaciones, la verdad es que este pobre 300 ya no tiene mucho más que ofrecer. Es complicado querer manejar la moto con la rueda trasera. Es bastante difícil en según qué situaciones poder sortear un obstáculo tirando de embrague o ayudándonos de la potencia del motor, con lo cual nuestra manera de conducir se tendrá que adaptar un poquito a la respuesta del mismo. En lo referente a suspensiones, cuando empezamos a subir el ritmo ya os avanzo que no están pensadas para ello. Lo que sí que hay que destacar es que no hay una homogeneidad entre la parte delantera y la parte trasera. Me explico. El amortiguador trasero es claramente con un talado muy blando. Cuando empezamos a apretarle, a buscar prestación o a hacer algún salto, es relativamente fácil hacer tope y además la extensión también está bastante abierta. Esto hace que el rebote sea rápido y a veces en descensos o en según qué frenadas, eso provoca que la moto empiece a derrapar o a bloquear de atrás más fácilmente y que tenga cierta tendencia a deslizarse. En cambio, en la parte delantera, la horquilla tiene un talado más homogéneo, tiene un talado un poquito más duro. Sí que es verdad que también el rebote está un poco abierto y hace que sea un poco imprecisa, pero se comporta, una vez subimos el ritmo, bastante mejor delante que de la parte trasera. Recordemos que estas suspensiones no se pueden regular de ninguna manera, con lo cual tenemos que adaptarnos a la respuesta que tienen. Por otro lado, la frenada. El freno trasero responde muy bien, tiene muy buena potencia, tiene muy buen tacto y nos ayuda siempre a colocar la moto donde nosotros queremos. El freno delantero sigue siendo, como os comentábamos, en el comportamiento por carretera tenía un tacto muy duro y una frenada un poco escasa. La frenada escasa por pista quizá no se note tanto porque no vamos a la misma velocidad, pero sí que la dureza hace que sí o sí tengamos que actuar y apretar fuerte con los dos dedos y eso a veces hace que nos despistemos un poco de la conducción. Hablando un poco de ergonomía cuando vamos de pie, sobre todo de la parte frontal, a destacar que la cúpula está bastante alejada del piloto y está bastante vertical, con lo cual es más difícil poder impactar con ella si tenemos que abordar algún obstáculo. Y la altura del manillar sí que es un poco baja. En este modelo ya le han puesto unas alzas, pero
El modelo original sin alzas, la verdad es que no tienes que ser muy alto para notar que cuando vas de pie la espalda va un poco encorvada. Y por último, la respuesta del motor. Está claro que este motor no es un motor con prestaciones para ir a ritmos endiablados por pista. Es complicado guiar la moto con la rueda, con lo cual tenemos que forzar mucho las maniobras si queremos que la rueda trasera nos guíe un poco la moto. No tenemos suficiente potencia como para disfrutar cruzando la moto a la salida de las curvas, pero tiene un par y tiene una progresividad de entrega que hace muy fácil pasar por cualquier sitio. Si entramos en el apartado de valoraciones, os hago un pequeño resumen y recordatorio. Tenemos diferentes aspectos que puntuamos y valoramos. El primero de ellos es el día a día, donde valoramos la comodidad, donde valoramos la practicidad y valoramos el equipamiento de cada moto. En el apartado de comodidad le hemos puntuado con un 5 sobre 10. Es una moto para circular que es relativamente cómoda, el asiento ayuda un poco a ello. Aunque tengamos la cúpula no tenemos mucha protección aerodinámica y cuando empezamos a circular a cierta velocidad las vibraciones del motor son un pelín molestas. En el apartado de equipamiento le hemos puntuado con un 4 sobre 10. La verdad es que aunque tenga un panel LCD digital con información, la información es bastante escasa, si bien lleva defensas de serie y un pequeñísimo transportín trasero, pero todo el equipamiento en general no es más que el equipamiento de cualquier moto de su cilindrada y de su segmento. En el apartado de practicidad le hemos puntuado con un 6 sobre 10, sobre todo porque es una moto relativamente ligera. La verdad es que es muy fácil moverla tanto en parado cuando estamos encima de ella. Es una moto cómoda, es una moto que nos protege un pelín de las inclemencias y además tiene un pequeño transporting donde poder atar cualquier bulto o cualquier paquete que queramos transportar. En el apartado de off-road empezamos valorando las suspensiones. Las hemos puntuado con un 3 sobre 10. ¿Por qué? La verdad es que primero, no llevan tener un comportamiento muy homogéneo como estábamos comentando, la parte trasera es mucho más blanda que la parte delantera y además no hay ningún tipo de posibilidad de reglaje. En el apartado de diversión en off-road le hemos puntuado con un 6 sobre 10. La verdad es que es una moto ligera y es una moto que se maneja muy bien, se mueve muy bien, tanto sentado como sobre todo cuando la conducimos de pie. En ese momento empezamos a divertirnos y si bien el motor no es que ayude en exceso, toda la manejabilidad y la respuesta de la parte trasera para colocarla donde queremos hace que nos divirtamos con bastante facilidad. En el apartado de peso le hemos puntuado con un 7 sobre 10. Son 160 kilos llena. La verdad es que con el carenado y toda la protección que nos ofrece es más que correcto. Y la moto en sí, en parado y sobre todo en marcha, se nota muy ligera. En el apartado de accesibilidad mecánica le hemos puntuado con un 5 sobre 10. Sí que es verdad que el asiento con llave lo puedes retirar completamente, pero luego para acceder a la batería o para acceder al filtro de aire hay que desmontar una de las tapas laterales, que ya hace falta herramientas, además de un complejo sistema de grapas que no siempre es de lo más fácil de volver a instalar. En el apartado de general, en el aspecto de motor le hemos puntuado con un 4 sobre 10. Es un motor muy suave, es un motor que no tiene mucha garra, con una respuesta fina, pero que, aun teniendo la cilindrada que tiene, cuando le buscamos un poco las cosquillas, vibra quizá un poco más de la cuenta y no tiene esa respuesta quizás más enérgica cuando subimos de vueltas que esperaríamos de él. Si hablamos de la relación calidad-precio, le hemos puntuado con un 7 sobre 10. Si regalamos el precio, estamos en 4.500 euros. Además, creo que ahora hay una oferta que además te regalan un baúl. Por este precio y por todo lo que ofrece, la verdad es que es más que correcto. Si miramos un poco la competencia, está 1.500 euros por debajo de sus directas rivales. Y esa diferencia de precio en esta categoría y en esa cilindrada en la que estamos jugando, sin duda marca la diferencia. Por último, en el apartado estético, que ya sabemos que es el más subjetivo de todos, hemos puntuado con un 7 sobre 10 esta Vogue 300 Rally. La verdad es que tiene una estética bastante propia, no ha hecho una copia directa, un copy-paste de ninguna moto conocida. Sí tiene reminiscencias un poco a todas, eso es normal, pero tiene un bifaro que le caracteriza bastante. Ya podríamos pedir también que fuese tecnología full LED, pero en este caso tenemos dos bombillas halógenas, uno en cada faro. La parte trasera tenemos un colín muy estrechito, la verdad con un diseño muy agradecido y que la hace muy esbelta. Y la parte trasera, igual que los intermitentes, son tecnología full LED. Todas las líneas la hacen muy esbelta, la hacen muy ergonómica y la hacen que a simple vista sea una moto
muy resultona. Pues ya con todos estos aspectos valorados, la puntuación final de esta Vogue 300 Rally es de 54 puntos. Si tuviéramos que definir con solo una palabra esta Vogue 300 Rally, es complicado hacerlo con solo una palabra, pero sí que lo resumiría en que quizás lo de Rally no está justificado en el nombre. Tiene un buen conjunto de cualidades, la verdad es que es una moto bastante completa, una moto que funciona en general muy bien, es una moto que está claramente enfocada a este trail excursión diversión que cada día tiene más adeptos. No creo que sea una moto a la que le busquemos o le podamos exigir unas prestaciones off-road muy destacables, pero es una moto que es muy buena para el día a día, es una moto que va muy bien por carretera, que tiene unas prestaciones correctas, que tiene un funcionamiento homogéneo bastante aceptable. Sí que es verdad que cuando vamos por pista o subimos el ritmo empieza a desfallecer en ciertos puntos, pero si combinamos todo lo que ofrece, las calidades generales y el precio, es un buen producto. Y la verdad que creo que funciona muy bien para lo que está diseñada. Pues hasta aquí, chicos, el review de hoy de esta Vogue 300 Rally. Sin duda una moto muy apta para iniciarse en este mundo y muy apta para los que os gusta de ese trail excursión sin demasiadas complicaciones. Esperamos que os haya gustado. Ya sabéis, si os gusta, like, dislike y todas estas cosas. Y os esperamos en el siguiente review.